Bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. Puede ser let's get ready o también puede ser let's get started o también puede ser let's begin. ¿Cuántas frases hay, no? Que uno puede practicar y practicar para hacer una frase de entrada. Let's enjoy English. Ok, bueno, ahora vamos a continuar con el verbo do. El verbo do es un verbo que según mi punto de vista es tan importante en el inglés como el verbo to be. Primero vamos a dejar como el verbo to be el verbo maestro. Y segundo, vamos a dejar el verbo do por la sencilla razón que el verbo do es un verbo auxiliar para pregunta. En este caso, vamos a dar una definición de este verbo. Do equals perform an action or a particular task. Como verán, perform es ejecutar, an es una, ¿cierto? Está la n porque la palabra que le sigue, ¿cierto? Comienza con vocal, por eso se coloca la n. An action, acción, ¿cierto? Ejecutar una acción, o a particular task, o una tarea en particular. Por lo tanto, la definición está abajo, ¿cierto? Do es igual a hacer. Ahora, ¿hacer en qué sentido? Hacer cosas como, por ejemplo, una tarea, un ejercicio matemático, una idea, un estudio de la filosofía, de historia, etc. Hacemos muchas cosas, muchas cosas. Ahora, cuando nosotros hacemos cosas que son útiles en el sentido de un material, por ejemplo, yo puedo hacer una mesa, sirve para comer, ¿cierto? Un comedor con sillas, etcétera. Esa traducción de ese hacer va a ser del verbo make. Es que cuando uno hace cosas que van a ser sólidas, ¿cierto? Cosas como una mesa, una silla, etc. Ahora, en este caso estamos hablando del verbo do, de hacer cosas más que nada con el trabajo de la mente, ¿no? O, por ejemplo, también puede ser una labor doméstica como lavar los platos, do the dishes, o puede ser también una tarea, ¿no? Do your homework, etcétera, etcétera. Ahora, coloqué aquí una definición. No definición, es un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo simple, corto. Comenzamos con el adverbio de frecuencia sometimes, el pronombre neutro it, el verbo que significa parecer, en este caso, el verbo seems, ¿cierto? Verbo regular. That, ¿cierto? Es que en este caso va a ser traducido como que. Y continuamos con there is, que significa hay. Just solo, not enough, no suficiente. Time, tiempo, to do, para hacer. Everything, todo. That must be done, lo que debe ser hecho, lo que debe ser hecho. Por lo tanto, algunas veces parece que no hay suficiente tiempo para hacer todo lo que debe ser hecho. Esa sería la traducción de esta
oración. Fíjense bien que el do viene antecedido de la preposición to. To do. Lo que convierte a este verbo en un infinitivo. Como habíamos dicho antes, el infinitivo es aquel verbo que debe terminar en ar, ir, ¿cierto? Caminar, correr, corregir, saltar, etcétera, etcétera. Tiene que terminar en ar, ir. Eso significa que no está conjugado, ¿ya? Por lo tanto, el verbo va a estar como un indicador, ¿no? Ahora yo digo, sometimes it seems that there is just not enough time to do everything that must be done. It's like a thought, right? Digo, es como un pensamiento, ¿verdad? Entonces, como que uno de repente piensa que no alcanza el tiempo para hacer todas las cosas en un día. A veces nos sentimos de esa manera. Y tenemos que organizarnos para poder tener un mejor aprovechamiento del tiempo, un mejor orden. Ojalá crear un método para que todo sea más mecanizado. En fin. Pero ¿por qué yo digo que este es el segundo verbo más importante en el habla inglesa? Porque existen en el habla inglesa, ¿cierto? Existen muchos otros verbos tan importantes como el do. Sencillamente porque este verbo va a ser el verbo predominantemente necesario utilizar cuando queramos hacer una pregunta. Y uno de los detalles importantes cuando yo digo hacer una pregunta es que debe comenzar al principio. Pero por eso hice estos tres ejemplos. Primero que todo, vamos a ver la lista de los pronombres personales junto con el verbo. Fíjense bien que la forma singular I do, yo hago, está en forma de su base, do. Y you do, segunda persona singular, ¿cierto? También está en su forma base, do. Y en las formas plurales, we, you, they, we do, you do, they do, está también en forma base, do. El cambio está en la tercera persona singular. En he, en she y en it. Y es aquí donde no deben olvidar que siempre el verbo va a llevar una es cuando esté en esta situación. Con he does, she does y it does. Esta es la manera gramaticalmente correcta de decir él hace, ella hace, la cosa hace. Por ejemplo, el perro, ¿no? El perro corre rápido. ¿Qué hace el perro? Corre. He does. He does. It does. It does very fast run. He runs very fast. And I'm sorry. No debería decir que he definiéndose, pero aquí voy a hacer un alcance, fíjense, antes de continuar con esto. A veces nuestras mascotas, o las mascotas en general de todas las personas, son tan, pero tan amadas, tan queridas, tan protegidas, que son tratadas casi como un ser humano. Y por lo tanto, a veces, muchas personas se van a referir a sus mascotas como he o como she, sin ser la manera correcta. Pero es una manera, digamos, local, nativa, de decirle a su mascota que la ama. He is my everything. My pet is my everything. I can't live without it, ¿cierto? Without it. No puedo vivir sin él o sin ella, ¿cierto? Con mi mascota. Pero la manera correcta obviamente debería ser it, ¿cierto? Porque it does run fast. Mi mascota corre rápido. My pet does run fast. Entonces, en ese sentido, por eso es que a veces uno se confunde, las personas, los estudiantes se confunden cuando a una mascota se refieren a él como he o como she.
Dicho esto, los ejemplos son los siguientes. Tenemos do your homework. Fíjense que aquí es casi una forma imperativa, ¿no? Es como que cuando un profesor o una profesora manda hacer una tarea al domicilio en sus casas y obviamente los padres, ¿cierto? Cuando uno estaba pequeño le decían do your homework, do your homework, haz tu tarea, porque los padres siempre intentaban que nosotros, sus hijos, fuéramos mejores siempre, mejores, cada vez superándonos más y ojalá tener un buen título, un buen cartón para poder tener un buen trabajo y tener una vida más feliz. Es el cariño y el amor que los padres dan a nuestros hijos, ¿cierto? A nosotros mismos cuando éramos pequeños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, puedo decir yo, you can't watch any more television until you do your homework. ¿Cierto? You can't watch any more television. No puedes ver más televisión porque until you do your homework, hasta que hagas tu tarea. Eran como los castigos, ¿no? Que nos daban para que hiciéramos la tarea. Ahora, fíjense que empieza con do, ¿cierto? Haz tu tarea. What does your dad? En este caso, what con una palabra de pregunta que, does, ¿cierto? Que, what does your dad? Que do, en este caso va a ser solo traducido el segundo do, después de dad, your dad, que en esta forma está como sustantiva, ¿no? Your dad, tu padre. El sustantivo, ¿cierto? Uno lo puede reemplazar por el pronombre he. Entonces uno dice, what does he do for a living? ¿Qué hace? En este caso, la traducción hace viene en el do. ¿Qué hace tu padre for a living, para vivir? ¿Cierto? Fíjense bien esa forma interrogativa que debe ir siempre el does, porque se refiere el your dad a un he, y por eso está escrito does, y siempre el verbo auxiliar va a ir antes. Y obviamente el do you like cookies, ¿cierto? ¿Te gustan las galletas? Ok. Eso vamos a verlo más intensamente más a posterior. Muchas gracias por el video. Gracias a los que están suscritos. No se olviden suscribirse. Thank you very much for everything. Thank you for watching my videos and bye bye.